después de las elecciones presidenciales que ya sellaron resultados históricos para la democracia en nuestro país. Gabriel Boric se convierte en el presidente más joven y más votado en la historia de la democracia en Chile, con un nivel de participación que no se veía desde hace años. Estamos hablando de más de un 55,60% de participación ciudadana, superando incluso el plebiscito por el apruebo o rechazo de la nueva constitución. Vamos a analizar lo que ocurrió con esta elección presidencial con el diputado experto electoral Pepe Out. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias, diputado, por el contacto para analizar lo que fueron estas elecciones presidenciales, diputado, que además pasó algo que no había ocurrido nunca, ¿no? Que un candidato que perdiera en la primera vuelta, ganara en la segunda vuelta y con un resultado tan amplio por lo demás. ¿Usted esperaba que este resultado se diera así? Yo esperaba un triunfo categórico, claro, amplio de Gabriel Boric. Nunca tan amplio como el que ocurrió y sobre todo nunca tan amplia la participación. Yo esperaba naturalmente que hubiera más votantes en la segunda vuelta que en la primera y que se empinara hacia lo que había sido la participación del plebiscito. Pero hubo casi 800.000 votos más que en el plebiscito. Probablemente porque las cifras de la pandemia hoy día están muy alejadas de lo que fueron y entonces el temor al contagio ha disminuido considerablemente. También por la presencia de dos candidatos que generaban movilización adversa, es decir, hubo gente que se movilizó para votar contra Kast, seguramente gente que se movilizó para votar contra Boric. Y luego porque Boric logró, creo yo, conectar con el sentimiento y los anhelos de su generación y de las generaciones inmediatamente inferiores. Es decir, lo que se observa en la elección, y ya tendremos los datos en los próximos meses, es que se confirmó y se profundizó incluso el sobresalto de participación en el tramo que va de los 18 a los 34 años, que tuvieron en el plebiscito y en las elecciones sucesivas una tasa de participación mucho más alta que los de mayores de 60. Yo creo que aun cuando probablemente se recuperó la tasa de participación de los 60 en alguna medida, yo creo que aumentó aún más la participación joven, motivada por la presencia de José Antonio Caz en la papeleta. Y esto porque quizás la figura de José Antonio Caz conservaba, o sea, representaba cierto conservadurismo dentro de lo que era su posición política, valórica. Claro, él de alguna manera reintrodujo en la disputa electoral el eje del sí y el no, el eje del pinochetismo versus el antipinochetismo. Y ese eje obviamente es un eje que condena a la derrota. ¿Ah? Y claro, era una figura del sí, eh, el abogado de Krasnov se cuidó de recordarnos a todos que él había pedido abogado ante Piñera por la libertad de Krasnov. La muerte de Lucía Iriar de Pinochet repuso de alguna manera, reactualizó eso. Eh, y también porque distintos movimientos, distintos sentimientos, distintos anhelos, el del feminismo, el de la diversidad sexual, el del animalismo, en fin, encontraban un fácil adversario, un fácil contendor en José Antonio Cast, que tenía una trayectoria muy definida en guerra contra el aborto en tres causales, contra el divorcio originalmente, contra la ley Cholito, y todas esas cosas van, por supuesto, puede que no sean de interés todas para todo el mundo, pero cada uno de esos sectores va sumando y al final había una constelación de actores que se movilizaron contra acá. Yo había mucha gente que no había votado nunca Mm. y que fue a votar más motivado por impedir que Kass fuera presidente que por permitir que Boric sea elegido.
Ahora, diputado Pepe Out, y tomando la figura de José Antonio Kast, él tampoco obtuvo una mala votación si lo comparamos con elecciones presidenciales anteriores. Por ejemplo, obtuvo más votos que el gobierno, el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que el primer gobierno de Sebastián Piñera. Claro, estuvo por debajo de Lago Frey y Elwin, pero la votación que obtuvo no fue mala. Lo que pasa es que Gabriel Boric fue el que obtuvo más de 4.600.000 votos, que ahí es donde se produce la diferencia. Yo, cuando me dicen eso, yo digo, mire, no es el número de votos lo que importa es el porcentaje. Claro. Y el porcentaje en segunda vuelta que obtuvo José Antonio Kast, por supuesto, estuvo por encima del de Evelyn Matei, pero esa fue una pelea que la entregaron la oreja antes de disputarla, pero con un 44%, 44,1%. Una votación baja. Claro, son más electores, por supuesto, porque votaron 8.300.000. ¿Ah? Pero, pero esto no importa el número de electores. Porque si se reduce eso de nuevo a 7 y tienes el 44%, van a ser menos votos. Si hubieran votado 8 millones, obviamente Piñera habría sacado no 200.000 votos más que Kast, sino que 800.000 votos más. ¿Ah? No, es una votación como la votación del sí. El sí y el no fueron 56-44. Esta elección fue 55,87 contra 44,13. Calcado. Aun cuando quedan pocos electores del no, quedamos pocos electores del no, que votamos en el 88. De hecho, el propio presidente electo es el primer presidente que no votó en el plebiscito del 88 porque tenía apenas 2 años de edad. Muchos decimos que tenemos un presidente que es más joven, que llegó el día en que salió un presidente electo Por más fin. joven. Más joven que nosotros. Hay un día que eso ocurre. Yo nunca había tenido un presidente más joven, sobre todo los que fuimos siempre jóvenes promesa, y de pronto nos encontramos que somos los mayores de todos los que están alrededor. Oiga, diputado, y en cuanto a este porcentaje de votantes adicionales que hubo en esta segunda vuelta, ¿son votantes nuevos la mayoría o tiene que ver también con aquellos votos de Jasna Proboste, Marco Enríquez Ominami, Eduardo Artés? Muchos habló de los votos de Franco Parisi que podrían cargar la balanza de un lado hacia otro. ¿Qué pasó con esos votantes finalmente? Lo que pasó, lo que decían las encuestas, es decir, una mayoría abrumadora de quienes votaron por Jasna Proboste se inclinó por Boric, una minoría muy pequeña por Kast, y otros se restaron seguramente de ir, pero fueron reemplazados por nuevos electores. Lo mismo pasó con Sichel, al revés, pero seguramente una porción no menor de los votos de Sichel desembarcaron en Boric. Yo lo vi eso, fíjate, cuando llegaron los primeros votos de Nueva Zelanda, Alemania, Australia, porque se veía cómo Boric sacaba más votos que su votación, más la de Parisi, más la de Proboste, más la de Meo y más la de Artés. En cambio, Kast no lograba siquiera captar la totalidad de los votos de Sichel. O sea, crecía muy poco. Lo que, ahora, uno no puede trasladar lo que ocurre afuera, porque seguramente Kast afuera es un energúmeno, y toda la prensa, incluso la de derecha, lo pone como un ultraderechista, porque para los cánones europeos, efectivamente, alguien que está contra el divorcio, contra el aborto en 3 causales, en fin, es un troglodita. Entonces lo ponen en la ultraderecha. Pero igual es una señal. Probablemente aquí un 20% a lo menos de los votos de Sichel fueron a Boric y un 80% a los de Kast. Y en Parisi claramente la mayoría de los votos, y eso se puede ver claramente en la región de Antofagasta, que es donde Parisi llegó primero. Lo que te muestra, entre paréntesis, 3 cosas. Primero, que los electores no son necesariamente iguales
que el candidato por el que votan. Es decir, Parisi puede ser pro mercado, por ejemplo, pero sus electores votaron por él porque era crítico a la derecha y a la izquierda, no porque fuera pro mercado y una cierta ortodoxia económica, y qué sé yo, sino porque era crítico de los abusos y del sistema. Y claro, aunque el otro le diga voten por Kast, si no encuentran en Kast la conexión con su razón por la que votaron por Parisi, bueno, van a buscar otro derrotero. Y, y mientras Kast se dedicaba a intentar conversar y convencer a Parisi, tardíamente por lo demás, lo consigue, Boris se dedicó a darle mensajes a los electores. Lo primero que hizo fue decir, mire, vamos a reducir los salarios de todas las autoridades, cosa que estaba en el programa de Parisi. Eso era mucho más efectivo que ir a peregrinar a Alabama para intentar un apoyo que fue ya el día previo y como argumento principal que había una conspiración del Canal 13 con la tercera. O haber ido a este programa Bad Boys, Claro, donde también, claro, la crítica estuvo presente de que cómo se iba a evaluar una persona que tiene estos juicios por pensiones de alimentos, etcétera, etcétera. claro, porque tú tenías que ir sobre los electores, Mm. no convertir en factotum de la elección a alguien que está y que no podía venir a Chile porque si no, no iba a poder salir después. Diputado, y la participación de las mujeres en estas dos segundas vueltas, de Isquia Siches en el comando de Boric, de Paula Daza en el comando de Kast, de la propia Evelyn Matei también, ¿tuvieron alguna injerencia adicional en los resultados? Yo creo que injerencia en el sentido de que se neutralizaron mutuamente y por lo tanto no movieron la aguja que existió en primera vuelta y que marcaba muy bien las encuestas, que es que Boris ganaba con muchísima claridad en las mujeres y empataba o ganaba levemente en hombres. ¿Ah? Esa distancia de las mujeres con el candidato Kast tenía que ver con su trayectoria y con su identidad y con una sucesión de errores por lo demás, la eliminación del Ministerio de Mujer, la proclamada y después corregida eliminación del Ministerio de Mujer, la distinción entre mujeres casadas y no casadas, para no hablar de Kaiser y sus declaraciones, en fin. Yo creo que él estaba muy a contracorriente del sentimiento mayoritario de las mujeres que por supuesto vieron en el divorcio una conquista, y él se opuso terminantemente, vieron en el aborto en 3 causales una conquista, un avance civilizatorio, vieron en la ley de identidad de género un avance significativo, y todas ellas contra, eh, contra José Antonio Kast, que no fue un extra en la pelea contra, sino que fue protagonista en esa pelea. En consecuencia, decirle después, hoy día, a las mujeres que en realidad comprende su lucha y su causa, era poco creíble. Yo creo que él debe haber perdido, si perdió por casi 11 puntos en la general, debe haber perdido por 15 puntos en mujeres y por 7 o 6 en hombres. O sea, él debe haber dado una lucha equilibrada en hombres y perdió lejos en mujeres. Y esto es muy significativo porque hasta Bachelet 1, las mujeres tendían a votar por el candidato conservador. Te digo, en la historia, el 58, Allende le ganó a Alessandri en hombres y perdió en mujeres. Y perdió por más en mujeres de la ventaja que sacó el hombre y por lo tanto se eligió a Alessandri. El 70, Allende perdió en mujeres, pero ganó por más en hombres y por eso se eligió. Lagos perdió en mujeres con Lavín en la segunda vuelta, pero ganó en hombres. Bachelet fue la primera, por supuesto Frey, pero Frey ganó en toda la línea, sacó 58%. ¿Ah? Bachelet fue la primera que remontó esa diferencia. Y de ahí en adelante, las mujeres ya no son el voto conservador necesariamente, ni en las elecciones de alcalde, ni en las parlamentarias. Y
yo creo que en esta elección particularmente, frente a alguien del mundo conservador, un ejemplo más polar del conservadurismo cultural, moral y político también, las mujeres hicieron la diferencia. Las mujeres y los jóvenes. Esos son los dos factores decisivos del triunfo de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast. Claro, y ahí el movimiento feminista claramente tiene una trascendencia y una importancia relevante a la hora de que las mujeres también hayan aportado con su voto al comando de Gabriel Boric. Claro, tú me decías Paula Daza y Schiassice. Yo creo que tenían envergaduras distintas, porque Paula Daza, muy respetada, muy querida, pero específicamente por su gestión en salud. De hecho, ella no ejerció de vocera ni de conductora. En cambio, con Schiassice se produjo algo inédito en la campaña chilena. Yo no lo había visto. Es una especie de dupla presidencial. Eran como dos candidatos, ¿no? Que se movían en forma dos paralela. Candidatos simultáneamente, movilizando similar cantidad de personas en las plazas de Chile. Una especie de Kamala Harris y Joe Biden. ¿Ah? Una dupla político-electoral. Y ella además mostró capacidades que no había visibilizado. Con política, de pensamiento estratégico, de diseño, de saber decir la palabra adecuada en el momento adecuado. No tiene el mismo rol, te diría yo. Y lo de Paula Daza además tuvo un componente adicional que surgió de una equivocación, porque ella declara que va a ir prácticamente en comisión de servicio desde el gobierno. Como prestada. Y lo declara desde Cerro Castillo. Entonces, al final tiene un efecto de, entonces Kast pasó a ser el candidato del gobierno y al frente tiene el candidato de toda la oposición. Porque mientras Boris reclutaba desde el Partido Humanista, los Verdes, hasta la Democracia Cristiana, el otro recibía su apoyo principal desde el gobierno. Raúl Figueroa, que no era un ministro muy popular, le dio su respaldo. Faltó solo que Piñera le pusiera la lápida. Pero nadie dudaba, por supuesto, que Sebastián Piñera iba a votar por José Antonio Kast. Diputado Pepe Out, en cuanto a los actos republicanos, como se le denominan, todo lo que pasó post el triunfo de Gabriel Boric, esto de que José Antonio Kast lo llamara, que fuera a su comando, que se reuniera con él, la llamada que ya no es por teléfono fijo entre el presidente electo y el presidente saliente, sino que se hace por Zoom. Bueno, la celebración multitudinaria, una gran celebración, sin desmanes, sin incidentes, en el centro de Santiago y en distintos puntos del país. Hoy tuvimos de nuevo a Gabriel Boric en La Moneda, recorriendo el Palacio, reuniéndose con el presidente Piñera. ¿Qué le parece a usted esa seguidilla de actos que de alguna manera quizás pueden entregarle cierta tranquilidad a aquel votante que optó por la figura de Gabriel Boric, no tan convencido, porque quizás podría representar a una parte media extrema izquierda, etcétera, apoyado por el Partido Comunista? ¿Son ciertas señales de tranquilidad también para ese electorado? Absolutamente, y no solo para ese electorado, sino para el conjunto del país, porque había mucha duda además respecto de si este joven candidato que llegó en blue jeans y desgreñado el primer día a jurar, a diferencia de Jackson que llegó con su terno, ha hecho su camino y se convirtió en un candidato que de pronto todo el mundo lo empieza a ver como presidente. Él mismo se empieza a ver a sí mismo como presidente. Y cuando tú empiezas a poner la camiseta del rol de presidente, obviamente tienes que cumplir los ritos republicanos, tener la grandeza y la altura suficiente como para dejar atrás la rencilla. Fíjate que lo que más me llamó la atención fue su imitación de un gesto que había tenido Patricio Aylwin en el Estadio Nacional cuando llama a la reconciliación entre civiles y militares, recibe la pifia generalizada y dice sí, civiles y militares. Bueno, Gabriel hizo exactamente lo mismo. Él sabía que iba a ser pifiado al nombrar a José Antonio Kast y dijo sí, José Antonio Kast también, porque es parte de Chile, sus electores son partes de Chile, y eso es muy importante, que el presidente
comience ni siquiera su mandato, inaugure su condición de presidente, electo todavía, diciéndole a todo Chile, yo voy a ser tu presidente, no el de los que votaron por mí, y menos todavía los que votaron por mí en primera vuelta, que fueron 2.800.000 menos que en la segunda. 2.800.000 votos menos en la primera que en la segunda. Y si tú comparas con los votos que sacó su bloque político sacó el 21 de noviembre 1.325.000 votos y Gabriel Boric será presidente con 4.600.000 votos. Es decir, el triple, más del triple, más de 3 veces. Y eso entonces le da el poder, la libertad para definir el rumbo del país, para salir de la trinchera, constituir un equipo amplio, buscar alianzas de mayoría para poder aprobar sus proyectos en el Senado y en la Cámara, poder conversar con los del frente, porque va a tener que conversar con los del frente para conseguir todos sus votos, o a lo menos algunos de sus votos, para las iniciativas. Significa que va a tener que modificar iniciativas para encontrar acuerdos, y esta historia de no se moverá un milímetro el programa, por supuesto que queda completamente obsoleta y superado por los acontecimientos. Va a ser difícil lidiar con las expectativas de estos 4.600.000 votos, diputado, por lo que usted mismo decía, ¿no? No hay mayoría tampoco en el Congreso de un lado ni del otro. Va a estar difícil esa tarea, quizás se puede llegar a acuerdo, hay un respaldo de votos que sí lo tiene, que sí lo acreditan, pero claro, quizás pueda haber mucha expectativa de lo que puede llegar a pasar en estos 4 años con un proceso constitucional también de por medio, ¿no? Claro, pero mira, primero lo salva el gobierno de Gabriel Boric. Va a tener una relevancia histórica, primero porque va a ser el presidente de la nueva Constitución. Y eso ya es algo que te deja en... el presidente Piñera quiso marcar su gobierno al final con algo que no era de él, ni era de su bloque político, que es el matrimonio igualitario, que es de lo que nos vamos a acordar en 10 años más. A pesar de que no estaba en su programa, a pesar de que la UDI no quería, en fin, pero él buscó asociarse a eso, como el postnatal, en fin, de 6 meses. Yo creo que Gabriel va a firmar la nueva Constitución, y eso va a hacer además que él va a trabajar para favorecer que haya 2/3 para un texto razonable, que sea aprobado por amplísima mayoría. Y eso es lo primero. Lo segundo es que obviamente él va a tener que establecer prioridades. ¿Y qué prioridades va a hacer? Bueno, las que tengan más respaldo popular. Es muy difícil que tú apruebes en un Congreso equilibrado medidas que son impopulares. Y por lo tanto, él debiera comenzar por aquellas que tienen respaldo popular. Se habla, por ejemplo, de las listas de espera. Lo mencionó, entiendo, Giorgio Jackson o Gabriel Boric en algún momento de reducir las listas de espera, que quizás eso puede ser algo que concite cierto apoyo. Claro, como una de las primeras medidas, digamos. Pueden no necesitar, hay cosas que no necesitan. Sí, son solo medidas administrativas, claro. Ley, tú puedes hacer por las vías administrativas modificaciones relevantes en esa materia, pero tampoco son cosas que se resuelven con un chasquido de dedo, ni nombrando una persona, ni diciéndole, como le dijo Lagos a Bachelet, ¿te acuerdas? Me reduce las colas en 6 meses y si no se va, la vamos a evaluar. Pero claro, algo se puede hacer en esa materia. Pero fíjate que la gente es más sabia de lo que parece. Ahora, al mismo tiempo, la gente le da menos luna de miel y tiempo de espera a sus gobernantes. Y obviamente, si tú tienes 55,87% de los votos este día, es muy probable que ese día sea recordado como el momento en que Gabriel Boric es más querido. Porque el ejercicio gubernamental, como le dijo Piñera en la conversación, tómese una foto antes de entrar y tómese una foto después, porque es duro. Además, digamos las cosas como son, más duro de lo normal.
por condiciones económicas, por coyuntura internacional, porque tenemos un desbalance fiscal y hay que apretarse el cinturón o por lo menos planificar la reducción de eso para que no nos ahoguen y nos asfixien los intereses, y al mismo tiempo tienes que resolver los problemas sociales, tienes que hacer reformas tributarias, pero ojalá no afectando el potencial de crecimiento. No, la tarea es difícil, sin duda. Pero yo creo que Chile eligió entre los dos el que estaba más capacitado para articular consensos y liderar acuerdos de mayoría para reformas. Diputado, y con esto ya terminamos, ¿cómo debería ser el gabinete de Gabriel Boric? Mira, a mi juicio debiera ser en primer lugar paritario, debiera ser predominantemente sub 40 o sub 50. Yo no metería veteranos de la política. Creo que es innecesario. Este es un nuevo ciclo. Por supuesto, puedes tenerlos en segunda fila, en tercera fila, en cuarta fila, pero me refiero a los protagonistas. Yo haría un equipo más bien de menores de 50 años, de todas maneras, en todos los ministerios, igual número de hombres y mujeres, gente, por supuesto, de todos sus partidos, de su bloque, pero también gente independiente y de partidos distintos a su bloque, mostrando ampliación de su base de apoyo. Pondría mujeres en cargos donde nunca ha habido mujeres, como Interior y Hacienda. En fin, mostraría voluntad de innovar. Mostraría que no por nada soy el presidente más joven de la historia, no por nada comienza un nuevo ciclo de la evolución democrática de Chile, no por nada me preparo a gobernar con una nueva constitución y por lo tanto voy a recibir el mandato. Piensa tú que la nueva constitución se va a poner en votación probablemente en septiembre. Entre paréntesis, puede haber un gabinete hasta septiembre y un gabinete después de septiembre, porque hay convencionales que perfectamente podrían caber en un gabinete ministerial de Gabriel Boric. Pero sobre todo porque lo que venga después de la convención va a estar marcada por la necesidad de adaptar las políticas públicas y el sistema jurídico legal a las disposiciones de la nueva constitución. Porque, dicho en metáfora, la constitución es poesía, las leyes es la prosa, la manera de traducir la poesía en hechos concretos, y por lo tanto la constitución dirá determinadas cosas, eso implicará hacer determinadas reformas legales que las tiene que hacer el Congreso. Y por lo tanto, si tú quieres, la principal tarea del gobierno de Gabriel Boric va a ser adaptar todo el aparato de políticas públicas y de leyes a las disposiciones de la nueva Constitución. Tarea no menor. Harta tarea por delante, diputado. Le agradecemos enormemente por... Durará más de un gobierno, seguramente. Bueno, hay que ver también cómo se proyecta. Bueno, estamos ni siquiera partiendo de esta, así que queda harto camino por recorrer para ver qué pasará después. Diputado, le agradecemos enormemente por su tiempo para hacer este análisis detallado de lo que ocurrió con las elecciones presidenciales. Gracias. Que esté muy bien, cuídese. Chao, chao. Chao, cuídate tú. Gracias. Era el diputado Pepe Out haciendo un análisis entonces de esta segunda vuelta presidencial.